Gloria a Jesús. Y vamos a estar trayendo hoy el estudio titulado La segunda venida del Señor. Y vamos a orar allí a nuestro Señor para que Él tome control de este estudio y de todo lo que vayamos a hablar. Incline su rostro ahí donde quiera que usted se encuentre y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Padre, te doy gracias por darme la oportunidad de poder traer tu palabra en este momento. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder interpretarla bien a través de nuestra dedicación y a través de tu Santo Espíritu, que es el que nos capacita. Gracias por tu apoyo, Padre. Te pido, Señor, que abras el ojo del entendimiento de todos aquellos hermanos y amigos que van a oír este mensaje, para que ellos también puedan comprenderlo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Búsquese ahí un momento, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué Pablo dice estas palabras aquí en este versículo 13? Bueno, cuando usted estudia el contexto de esta escritura, pues entonces usted va a ver de que habían personas, habían unos que decían que la resurrección no existía. Habían otros que decían que Jesucristo no había resucitado. Cuando usted se lee allí en Primera de Corintios, el capítulo 15, se lo recomiendo que lo lea completo, porque Pablo lo dedica a este asunto. Pues entonces Pablo le tiene que decir a ellos: mira, si Jesucristo no resucitó, si no hay resurrección de los muertos, pues entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos, nos vamos a perder. Y entonces aquí había un grupo de gente que aparentemente sus familiares habían muerto y entonces estaban tristes. Y entonces Pablo les dice aquí en el versículo 13, mira, ustedes no estén tristes como toda esa gente que no conocen al Señor y no tienen esperanza. No, nosotros sí tenemos la esperanza de la resurrección. Esa es la esperanza del cristiano, que Jesucristo lo va a resucitar para vivir con Él para siempre. Y le sigue diciendo aquí en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y escuche, para que usted no se equivoque, porque de aquí cogen muchos hermanos para decirte, fija, o para apoyar la doctrina de que cuando el cristiano muere, su alma sale y se va al cielo directamente con el Señor, porque Pablo dijo que estar ausente del cuerpo era estar presente con el Señor. Pero bueno, tenemos un estudio allí titulado La supervivencia del alma, para que te puedas empapar en cuanto a ese tema. Pero no, Pablo lo que está diciendo aquí es que Dios traerá con Jesús, no que lo traerá del cielo, no, lo traerá de allí, del sepulcro a la nube. Y eso lo confirma leyendo los versículos subsiguientes aquí ahora. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Claro, porque Pablo pensaba que no iba a experimentar la muerte física, la muerte de su cuerpo. Él pensaba que ya el Señor estaba a las puertas. No precederemos, no nos adelantaremos a los que ya murieron, a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, estos son los que dijo Pablo ahí en el versículo 14, que Dios iba a traer con Jesús.
pero traerlo de allí de donde murieron. Mire, aquí lo dice Pablo. Y los muertos en Cristo resucitarán. Escucha, porque no estaban en el cielo. Hablando del alma, la cual no fue al cielo, no del cuerpo. El cuerpo no va a resucitar. El cuerpo se lo comieron los gusanos. Esa alma va a ser revestida de un cuerpo nuevo. Y dice Pablo aquí que no estaba en el cielo, que estaba en el sepulcro. Jesucristo viene a despertarla para llevársela en el rapto. Porque si el cristiano cuando muere se va directamente al cielo, ¿para qué entonces el rapto de la iglesia? Escuche, usted no se deje guiar por lo que usted ha oído toda una vida, porque está erróneo. Usted estudie la Biblia, dice Pablo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero bueno, escuche bien aquí, porque este pasaje es el que usan los hermanos para el arrebatamiento de la iglesia. Y yo estoy de acuerdo con ellos en esa parte. Que es verdad que aquí Pablo habla del rapto de la iglesia o el arrebatamiento. La palabra rapto no existe en la Biblia, pero como eso fue lo que nos enseñaron, estamos acostumbrados a repetir aquellas cosas que ya tenemos en la mente. Y entonces ya yo pues digo por ahí rapto cada vez que hablo del arrebatamiento. Pero mire, algo bien interesante que quiero mostrarle aquí bien rapidito antes de continuar. Para aquellos hermanos que dicen que el arrebatamiento o el rapto de la iglesia va a ser a escondida. O sea, ellos hacen tres venidas. La que Jesucristo vino, la segunda que dicen ellos que viene a escondida para llevarse a la iglesia al cielo por 7 años y después, disculpe, la visible. Pero bueno, el punto de que esa que dicen ellos que viene como ladrón en la noche, donde nadie lo ve, esa que ellos inventaron, pues cuando usted va allí a este pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, cuando dice Pablo, nosotros que vivimos hasta la venida, o que habremos quedado hasta la venida del Señor, esa palabra aquí, venida, cuando usted la estudia en el idioma griego original, es la palabra parusia. Y esa palabra, cuando usted la traduce a nuestro idioma, lo que quiere decir es aparición. O sea, que Jesucristo se va a aparecer, como dice Apocalipsis 1:7, que todo ojo le verá. Pero bueno, escuche aquí ahora, vamos a estudiar la venida del Señor. Vaya un momento allí a Mateo 24, capítulo 24, versículo 1. Y empieza el Señor aquí a hablar con sus discípulos. Escuche, porque eso es bien importante. Lo primero que tenemos que establecer aquí es de que Jesús está hablando con sus discípulos. No está hablando con otra persona. Todo esto que vamos a leer de aquí en adelante es Jesús hablando con sus discípulos, con sus 12 apóstoles, los cuales formaban parte de la iglesia, independientemente de que ésta no estaba formada todavía, pero ya el Señor le había dado la encomienda a ellos de empezar a edificarla. De hecho, ellos no tenían otro pueblo al cual representar. ¿Al pueblo judío? ¿Al pueblo hebreo? No, si de ahí venían ellos. Por cuanto Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pues entonces el Señor escogió a estos 12 apóstoles para que empezaran a edificar la iglesia. O sea, que tú tienes que tener en cuenta que ellos no solamente representaban a la iglesia, sino que cuando venga el rapto, el Padre los va a resucitar a ellos para que vayan al encuentro de esa nube a su Señor, a su Mesías.
Amén. Bueno, teniendo eso en cuenta, empezamos aquí con el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Bien importante. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Bueno, la primera, ¿cuándo sucederá la destrucción del templo? ¿Cuándo sucederá tu venida? ¿Y cuándo sucederá el fin de este siglo en el cual estamos viviendo nosotros ahora? Jesús les dice en el 4: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, escuche, subraya esa palabra. A veces nosotros oramos porque no pasen estas cosas, pero dice Jesús, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Hoy en día están por allí que si la línea, que si la tierra, que si la capa, que si es una línea que pasa por allá abajo. Óigame, escuche, mi esposa estuvo por Nicaragua en estos días y mire, aquello temblaba que parecía que la tierra se iba a tragar a las casas. Ahora, dicen los hermanos, muchos hermanos nuestros, escuche aquí, los que defienden el rapto secreto, ese rapto que ellos inventaron, que la iglesia llegó aquí nada más hasta el versículo 8. Ya a partir del versículo 9 está hablando con el pueblo judío y con todos aquellos que no recibieron a Jesús como su Salvador. Pero bueno, escuche aquí, vamos a seguir leyendo aquí el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nuevamente, escuche esto. Si supuestamente, como dicen los hermanos, que la iglesia llegó hasta el 8, pues entonces por consiguiente, esto que está hablando aquí en el 11 no es para ellos porque ya iban a estar en el cielo. Pero sin embargo Jesús le está dando instrucciones a ellos, a sus apóstoles, los cuales, vuelvo y te repito, representan a la iglesia, que tuvieran cuidado porque podían ser engañados, dándole a entender de que no iban a estar en el cielo, iban a estar aquí en la tierra cuando todo esto sucediera. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí se complica aún más la cosa, porque según estos hermanos, este es el anticristo que se va a manifestar en la gran tribulación. Pero dice Jesús que sus discípulos, los cuales, vuelvo y te repito, forman parte de la iglesia, van a estar presentes cuando este personaje se manifieste. Porque le está diciendo a ellos aquí, cuando ustedes vean en el lugar santísimo o en el lugar santo
la abominación desoladora. O sea que ellos lo iban a ver. ¿Qué es lo que está confirmando esto? Bueno, lo que está confirmando es de que la iglesia va a estar presente. No es como dicen los hermanos, que se va al cielo por 7 años para que no vean estas cosas. No, eso lo inventaron ellos, eso no está en la Biblia. Pero vamos a ir allí al profeta Daniel, como dice el Señor aquí en el 15, el que lee entienda. Bueno, pues vamos a ir a Daniel a ver qué abominación desoladora es esta, porque te voy a demostrar que no es ningún anticristo, como dicen estos hermanos. No, señor. Vamos allí a Daniel. Búsquese un momento ahí a Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otras semanas confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pero bueno, escuche detenidamente aquí, porque aquí hay otro gran problema para estos hermanos. Según ellos dicen que el anticristo va a hacer el pacto con los judíos a la mitad de la semana. Y ahí es donde va a comenzar la persecución, el chip, la marca, la cortadera de cabeza, que si puedes comprar, no puedes comprar, etcétera, etcétera. Pero aquí Daniel dice lo contrario. El orden que Daniel le da aquí a los eventos es totalmente contrario a como lo ponen los hermanos. Daniel dice aquí en el versículo 26 que primero este príncipe que había de venir destruye la ciudad y el templo. Entonces, si dicen los hermanos que el anticristo se va a manifestar allí en un templo que van a construir para que este señor vaya allí, se haga pasar por Cristo, engañe a los judíos y entonces después es que va a destruir el templo y a empezar la persecución. Aquí Daniel dice que no. Dice que primero este príncipe destruye la ciudad y el templo. Entonces, ¿en qué templo es que se va a sentar para engañar ahí a los judíos? Si ya destruyó el templo antes de hacer el pacto. Escuche, porque todas estas son cosas que usted tiene que entender a la hora de usted analizar la doctrina de los hermanos. No la bíblica, porque eso no está en la Biblia. Aquí Daniel no habla por ningún lado de ningún anticristo. Te lo voy a mostrar ahora. Ni tampoco Jesús allí en Mateo 24:15, cuando habló de la abominación desoladora. No está hablando de ningún anticristo. Eso de que los hermanos quieren hacer un templo o quieren que se haga un templo para que estas escrituras se cumplan allá. No, ya esto fue cumplido. El Señor le dijo allí a ellos, mira, de ahora en adelante, sí, es verdad, yo venía aquí a poner mi reino entre ustedes, a reinar sobre todas las naciones con ustedes, porque ustedes fue el pueblo que yo escogí de entre todos los pueblos. Y si es verdad, yo venía aquí a sentarme aquí en ese templo para que toda esa gente vinieran, mira, y me trajeran, sí, sacrificio y todas las cosas
¿Por qué? Porque iba a estar vigente la ley todavía. Pero una vez que yo vine y ustedes no me aceptaron como Mesías, todas esas escrituras que tenían que cumplirse conmigo y con ese pueblo en ese tiempo, pues caducaron. Hasta ahí llegaron. No se pudieron cumplir. No las pongan ahora para un tiempo futuro. Por cuanto ustedes no me aceptaron a mí, ahora yo no voy a habitar en ningún templo. Ya ustedes no son más mi pueblo preferido. Ahora mi pueblo preferido va a ser mi iglesia, el cuerpo de mi hijo. Ya yo no voy a tener dos pueblos, ni ustedes van a ser mi pueblo preferido. No. Ahora todo aquel que acepte a mi hijo, ese va a ser mi pueblo. Ahora yo no voy a habitar en ningún templo. El templo mío va a ser ahora que me voy a meter en el corazón de aquel que me crea o que crea en mi hijo. Ahí me voy a meter yo. Ahora ese va a ser mi templo. Y me van a adorar no como yo, como decía la mujer samaritana allí. Porque mis padres adoraron aquí en este templo. Y el Señor le dijo, mira mija, tú no sabes lo que tú estás hablando. Viene la hora y ahora es cuando ni en este templo ni en Jerusalén me van a adorar a mí. Ahora me van a tener que adorar en espíritu y en verdad. No en un templo hecho por mano de hombre. Yo no voy a habitar más en templo hecho por mano de hombre. Y entonces usted ve ahí a los hermanos procurados ahí para que se cumpla la construcción de un templo. Y que si el anticristo, que si viene de Rusia, que si es el Papa. Usted oye a todos aquellos hermanos allí hablando fervientemente, gritando, oh, que si mira las noticias, que si se está cumpliendo, que si el tiempo del fin, que si la angustia de Jacob, que si el reloj de Dios para con el pueblo judío. Óigame, se están volviendo locos. Pero mire, yo le voy a explicar bien lo que está pasando con Daniel. Váyase ahí al versículo 20. Daniel 9:20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Subraye eso porque es bien importante. Y derramaba mi ruego delante del Señor, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. ¿Por quién estaba orando Daniel? Por el pecado de su pueblo Israel. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, escucha bien, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Escucha, porque la visión esta y esta profecía de Daniel se iba a sellar para este pueblo cuando viniera su Mesías. Recuérdese que Daniel está orando por el pecado de su pueblo, no por el pecado de la iglesia. La iglesia no existía. Todo esto se tenía que cumplir con el Mesías, con la venida del Mesías. Ahora, vuelvo y te repito, ¿por qué le dijo Gabriel a Daniel que esta visión era para su pueblo? Bueno, mire, yo se lo voy a mostrar. El por qué tiene que ver con ese pueblo. Mira, el Señor les dice allí a los 12 discípulos, mira, por camino de gentiles no vaya, ni tampoco a los samaritanos, sino a las ovejas perdidas de Israel. Por eso era que Daniel estaba orando por el pecado de su pueblo, porque hasta ese entonces la salvación estaba dirigida a ese pueblo, no a la iglesia.
La iglesia no existía. Entienda, esta profecía tiene que ver con ese pueblo hasta ese momento. Y claro, como dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pues entonces ya cuando Jesucristo muere y resucita, pues entonces esa muerte está vigente para todo aquel que cree. Pero en un principio solamente estaba dirigida para este pueblo. Por eso es que Daniel, la visión de Daniel era para este pueblo, no para la iglesia. La visión y la profecía de Daniel tenía que ver con ese pueblo. Ahora en el versículo 25, volvemos a Daniel 9, dice así, Gabriel le sigue explicando a Daniel lo que va a pasar, vuelvo y te repito, con ese pueblo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hará o habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida en Mesías, mas no por sí. Claro, él no fue el que se mató. Lo mandaron a matar a ellos allí. Independientemente, mire, que había un plan. Porque si Jesucristo no muere y resucita, pues entonces estuviéramos todos liquidados. Pero mire, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué santuario es este? Bueno, el mismo que le dijo Jesús allí en Mateo 24, del 1 al 2. Cuando le dijo, veis todo esto, de cierto que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero entonces vienen los hermanos y cuando leen esta otra parte del versículo 26, el pueblo y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, pues entonces ellos dicen que es un anticristo o que es el anticristo que se va a revelar en un tiempo futuro cuando la iglesia no esté aquí ya. Ahora, escuche aquí, porque hoy en día los judíos no tienen templo, porque si esta profecía fuera para el tiempo futuro, pues el templo tuviera que estar ahí para que se cumpliera. Por eso es que vuelvo y te repito, por eso están muchos hermanos siguiendo atrás de las noticias para que se cumpla lo que ellos quieren que se cumpla, que se construya otro templo. Mire, aunque lo construyan, ahí se va a quedar. Y tremenda sorpresa que se van a llevar los hermanos cuando estén allí ante la presencia del Señor y vean que lo que ellos inventaron nunca sucedió. ¿Y por qué los judíos no tienen templo hoy? Pues porque lo destruyó aquel príncipe que dice Daniel ahí en el versículo 26 que había de venir. Wow. Ahora, dice aquí en la otra mitad del versículo 26, y su fin, hablando de este príncipe que había de venir, será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán la devastación. Y bueno, todos saben ya, o la mayoría, sabemos que este príncipe que había de venir fue general del ejército romano Tito, que vino en el año 70 después de Cristo para cumplir no solamente esta profecía y esta visión de Daniel, sino la de Jesús en Mateo 24, cuando les dijo a ellos, mira, aquí este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Pero mire, vamos a terminar aquí con Daniel. Pase al verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pues entonces dicen ellos que es el anticristo, que en ese templo que van a construir próximamente, que se van a presentar ofrendas por el pecado, pues entonces este anticristo se va a aparecer allí y va a cesar ese sacrificio y esas ofrendas. Y dice aquí, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación
y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pero mire, déjeme decirle algo. Como ya le dije, este versículo 27 tiene que ver con Cristo y no con ningún anticristo. Fue el mismo Jesús el que confirmó el pacto con muchos, no con todos, porque no todos creen en él. Y fue el mismo Jesús el que a la mitad de la semana, o sea, después de sus 3 años y medio de ministerio, hizo cesar el sacrificio en la cruz. Vuelvo y te repito, ni Daniel ni Jesús hablan de ningún anticristo. Pero mire, conecte ahora nuevamente a Daniel con Jesús. Porque entonces, como dice aquí la otra mitad del verso 27, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mire qué bien encaja eso aquí ahora con las palabras de Jesús en Mateo 24, versículo 16. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cómo va a ser? Si Jesús estuviera hablando de un anticristo, pues ¿cómo le va a decir a sus apóstoles, los cuales representan a la iglesia, los cuales se van en el rapto, cómo les va a decir que huyan a los montes si ya iban a estar en el cielo? El que esté en la azotea no descienda para tomar algo a su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha visto desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y dicho sea de paso, esto Jesús se lo sigue diciendo a sus discípulos y les advierte lo que deben de hacer cuando viniera esta guerra. Por consiguiente, esto que los hermanos le atribuyen a esa gran tribulación que va a haber cuando la iglesia está en el cielo por 7 años, estamos viendo que Jesús les dice a los discípulos que esto era algo que iba a suceder cuando estuvieran ellos presentes, estando presente la iglesia. Dice el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no le creáis. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que el rapto secreto es una mentira. Les dice, no se dejen engañar. Cuando yo venga, todo el mundo me verá. El rapto secreto no existe, querido hermano, no está en la Biblia. Ni tampoco que la iglesia se va al cielo por 7 años. ¿Cómo es que no se dejen engañar si dicen los hermanos que ya iban a estar en el cielo? No dice Jesús que su venida, todo ojo le verá, como dice Apocalipsis 1.7, el apóstol Juan dice allá. Y está de acuerdo con Jesús aquí, mire, versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué cuerpos son estos? Todos los que no aceptaron a Jesús. Eso de que Jesús viene escondida
y se lleva a la iglesia al cielo por 7 años, vuelvo y te repito, eso es mentira. Y si usted cree que no, mire, dígale a los hermanos, pregúntenle que le muestren con la Biblia donde dice que la iglesia se va al cielo por 7 años. Pero mire, la explicación que le dan ellos para estos muertos, ellos le dicen de que este es el pueblo de Israel por cuanto está muerto por no haber aceptado a su Mesías. Pero no, yo le voy a mostrar a usted cuáles son estos muertos. Vaya un momento ahí a Apocalipsis 19, versículo 17. Escuche aquí. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, ¿cuáles demás? Bueno, cuando venga Jesucristo ahí en las nubes, la iglesia va a ser arrebatada y en ese mismo momento los demás van a ser muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, o sea, de Jesucristo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Esos son los muertos que habla allí Mateo. Ahora, cuando seguimos leyendo a Mateo, el mismo Jesús lo confirma. Escuche, porque si ya mostramos que los discípulos van a pasar por la gran tribulación y van a estar presentes en la abominación desoladora que habló en el versículo 15, entonces confirmamos que cuando Cristo venga, no solamente viene visible, sino que nadie se quedará aquí abajo, porque mire lo que sigue diciendo Jesús aquí, en el versículo 29. E inmediatamente, hablando de la tribulación, escuche, la cual los hermanos quieren poner para un tiempo futuro, cuando la iglesia no esté aquí. No, dice Jesucristo que pasó en esta generación y que no va a haber otra gran tribulación. Pero mira, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas de los cielos caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, mire, aparecerá, parusia, aparición, no escondida, no, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, escuche, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y todavía Jesucristo está hablando con sus discípulos. Escuche bien aquí. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de todos los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí le dicen los hermanos, no, esos son los judíos que se van a salvar en la gran tribulación. No, los escogidos aquí, ¿usted sabe quiénes son? Todos aquellos que hayan creído en Jesús, porque llegó el tiempo del fin y se acabó la oportunidad. El tiempo de la gracia ya se habrá acabado. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
Y claro, todo esto con excepción de la venida del Señor, la cual la hora y el día nadie lo sabe. Pero la destrucción del templo, la abominación desoladora y la gran tribulación sucedió en aquella generación. Lo está confirmando Jesucristo aquí. De cierto os digo que no pasará esta generación en la cual ustedes, apóstoles, que yo estoy hablando con ustedes, están viviendo hasta que todo esto que le he explicado de aquí hacia el versículo 1 acontezca. ¿Usted escuchó? Dice el 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, escuche bien aquí, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Claro, pues entonces vienen los hermanos y te dicen aquí, bueno, escucha, porque el tomado es el que se va al cielo por 7 años y el dejado es el que va a pasar la gran tribulación aquí abajo. No, ya te mostré que no es así. Ya demostré que la iglesia va a estar aquí abajo hasta que venga Jesucristo visible a llevársela al cielo. No por 7 años, no, para destruir esto aquí abajo y después de ahí pasar a la tierra nueva. Eso es Biblia. Ahora, dice el 42, velad pues porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso es lo que quiere decir como ladrón en la noche. No es que viene a robarte a la iglesia y nadie más se da de cuenta. No, eso está en contra de la Biblia. Pero mire, escuche lo que le voy a decir. Una vez que usted descubra que Cristo no viene a robarse a la iglesia del cielo por 7 años, usted va a estar en una interpretación correcta. Pero pastor, todavía no estoy bien convencido, porque mire, Pablo sí habla del rapto secreto. Bueno, ahí sería que me lo mostraras. Yo quisiera que tú me mostraras dónde Pablo dice que Jesucristo viene a escondida para robarse a la iglesia y llevársela al cielo por 7 años. Yo quisiera que tú me lo mostraras. Pero mira, yo te voy a volver a leer el pasaje que abrimos cuando empezamos este estudio. Mira, que es el único pasaje que habla del arrebatamiento de la iglesia. El único. Y lo explica Pablo. Pero yo quiero que tú me muestres a mí en este pasaje donde dice Pablo que el Señor viene a escondida, que nadie se da de cuenta y se roba la iglesia al cielo por 7 años. Yo quiero que tú me lo muestres. No, pastor, porque las 70 semanas de Daniel, que mira, que si el reloj profético del Señor para el pueblo judío se paró allí en X semanas y que la semana va a echar a andar no sé cuándo. Mira, ya te mostré que la profecía de Daniel se cumplió el año 70 después de Jesucristo. Así que no te hagas más en matemático, que estás en una doctrina de error. Pero mira, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, escucha,
porque dicen los hermanos que es en secreto, que nadie se va a dar de cuenta. Pero aquí dice Pablo, mira, que viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahora dicen los hermanos que esa trompeta es espiritual, que nadie la va a oír. Pero mira, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que haremos quedado o hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque no vamos a estar por 7 años en el cielo. No, estaremos siempre, porque de ahí vamos a bajar a la tierra nueva para estar siempre con nuestro Señor. No se equivocó Pablo. Pero mira, para que te des de cuenta que esa trompeta sí la van a oír no solamente los hijos de Dios, sino que mira, aún los que no lo recibieron. Escucha lo que dice Juan 5:28, porque ya una vez que te demostré que la iglesia va a estar presente hasta el último momento y que el rapto secreto es una mentira, pues entonces no puedes decirme que estas escrituras de Mateo 24, de 9 en adelante, es para el pueblo judío y no para la iglesia. Ni tampoco esta que te voy a leer. Escucha, para que entiendas que esa trompeta y esa voz de mando, voz de arcángel, sí la van a oír los hijos de Dios y los perdidos. Mira, no os maravilléis, Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, escucha, todos, oirán su voz. Mira, la oirán, la van a oír. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Wow. Pero mira, para que no te quede duda, te voy a mostrar que está sacando la idea de este pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, de Pablo, la está sacando fuera de contexto para hacer ese rapto secreto que tú haces. Mira, te voy a mostrar con el mismo Pablo, que es el que ustedes usan para decir y probar su rapto secreto. Eso es mentira, eso no está en la Biblia. Te voy a mostrar que Pablo no solamente no cree en un rapto secreto, sino que está de acuerdo con Jesús y los demás apóstoles de que cuando Jesús venga, aquí se acabó todo. Y que la iglesia va a estar presente hasta el último momento. Mira, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todo y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración de justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? 1700 años después. No, en el mismo día que viene por la iglesia. Mira, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo,
y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Usted escuchó? O sea que Pablo está diciendo aquí que cuando Cristo regrese será para los dos grupos. Mire, esa escritura destroza totalmente esa enseñanza que han hecho los hermanos. Falsa enseñanza. Pero mira, te voy a mostrar otra escritura para que entiendas que cuando tú dices que el pueblo judío, por ser desobediente, por no aceptar a su Mesías, y por todos aquellos que estaban en pecado y se quedaron, y por todos aquellos que no aceptaron a Jesús, para esperar aquí abajo 7 años, mira lo que dice el versículo, el capítulo 9 de los Hebreos, versículo 28. Porque te voy a mostrar que eso es una gran mentira. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Escucha, porque aquí el escritor está diciendo que cuando Cristo regrese, vendrá sin tomar en cuenta el pecado. O sea, que al decir que Jesucristo viene y se roba a la iglesia, y muchos se quedaron porque no aceptaron a Cristo, y después muchos de ellos se van a salvar en la gran tribulación, eso es incorrecto, porque dice Pablo que Jesucristo cuando venga viene por los dos grupos. Ya eso lo dejamos ahí bien claro. Pero entonces, ahora que conocemos que Jesucristo ya no viene escondida, descalificamos esa venida que inventaron los hermanos y conocemos que viene solamente una vez más, pues entonces, dice el escritor de los Hebreos, que cuando venga Jesús, no viene con relación al pecado para decir, tú te quedas en una tribulación de 7 años por cuando tú tenías pecado. No, eso está incorrecto. Cuando usted estudia allí la Biblia, en cuanto a lo que va a pasar cuando venga Jesucristo, usted no va a ver que no solamente se acaba este mundo que existe ahora, no, sino que también a la vez que el Señor está arrebatando a la iglesia al cielo, a la nube, a esa nube, no allá arriba al tercer cielo. Déjeme corregir. Pues en ese mismo momento, mira, está recogiendo a los otros, a los perdidos, para llevarlos a un juicio, condenarlos y echarlo en el lago de fuego. Ya te leí Mateo 5, Juan 5, 28 y 29. Pero mira lo que dice Mateo 13, 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los dos grupos el mismo día. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión eterna. Escucha, porque este pasaje de Daniel demuestra lo que te dije o lo que te he dicho en otros estudios, de que aquellas profecías, de que aquella visión que tuvo Daniel ahí en el capítulo 9, cuando estaba orando por el pecado de ese pueblo, era para ellos. La iglesia no existía. Y lo está comprobando aquí en el versículo 12, el mismo Daniel. Dice aquí, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Claro, porque esa angustia, esa gran tribulación
que los hermanos quieren poner para un tiempo futuro, ya les pasó a ellos. Pero entonces ahora Daniel, hablando del tiempo del fin, dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. No dice la iglesia. ¿Por qué? Porque Daniel no tenía conocimiento de la iglesia. Escuche bien aquí. Daniel oraba por ese pueblo, no por la iglesia. La iglesia no existía en ese momento. Recuérdese que Jesucristo le dijo allí en Mateo 10:5 a los apóstoles, no vayan a donde están los gentiles. La salvación es para la casa de Israel. Yo vengo a establecer mi reino con ustedes, no con otra gente. Pero mire, lo que queremos demostrar, que el Señor viene por los dos grupos en el mismo día, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Una vez que usted quita de en medio el pensamiento humano de los hermanos, se acabó el problema. La Biblia dice que Jesús viene por segunda vez visiblemente, no a escondida. Como dice ahí Apocalipsis 1:7. Ya te lo mostré, que el rapto ese que inventaron los hermanos, que es a escondida, es mentira. Segunda de Tesalonicenses, otra escritura que usan los hermanos para conectarla ya con Daniel y con Jesús en Mateo 24:15, hablando de la abominación desoladora, que estos hermanos se lo achacan al anticristo. Pero ya mostramos que no, que ni Jesús ni Daniel hablan de ningún anticristo. Pero entonces ellos quieren conectar esta escritura con aquellas allá para decirte, fija que sí. Mira, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Escucha, porque la Biblia no se contradice. Y como ya te demostré que Pablo no cree en un rapto secreto, sino que te dijo allí que él venía por los dos grupos el mismo día, pues lo mismo está haciendo aquí. Una vez que tú quitas de en medio esa mentira de rapto secreto, toda la escritura encaja, concuerda. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando Pablo aquí de el arrebatamiento de la iglesia. Os rogamos, hermanos, y escuche bien aquí, porque aquí Pablo está asociando el rapto con la venida del Señor. No el rapto secreto, no, el rapto donde todo ojo le verá. Ahora dice el versículo 2, de vuestro modo de pensar, ni os acostumbréis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Escuche aquí, porque los hermanos se inventaron que la venida es una cosa y el día del Señor es otra. La venida para ellos es el rapto y el día es la tercera venida donde todo ojo le verá. Escuche, pero bueno, como ya le mostramos que eso es mentira, pues entonces para Pablo la venida y el día es el mismo día. ¿Ok? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la venida. El día, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Wow. Entonces escuche aquí, porque ese anticristo que los hermanos están esperando que se manifieste cuando la iglesia ya esté en el cielo, dice Pablo que se va a manifestar estando la iglesia presente, no en el cielo. Versículo número 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora escuche bien aquí, yo le voy a dar mi explicación para con este verso 4. Y usted puede buscar la que usted quiera, pero cualquiera que ésta sea, siempre tenga presente que ya le demostramos que la iglesia va a estar presente y que el rapto secreto es mentira. Pero escuche, para mí este personaje de pecado, este hijo de perdición,
no es el mismo que habló Daniel y Jesús, el cual, como ya dijimos, fue el general romano Tito. Recuérdese de que aquel no cometió apostasía porque él nunca fue un hijo de Dios. No, fue una persona que Dios usó para traerle un castigo a aquel pueblo desobediente, aquel pueblo que no aceptó a su Mesías. ¿Ok? O sea, que este hijo de perdición tiene que ser una persona y en el momento preciso, el momento aceptado por Dios, este personaje se manifieste y pueda cumplir las otras escrituras. Como por ejemplo, Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlo para la batalla, el número de los cuales es como la anchura del mar, o como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, esto tiene que ver ya con el milenio y el tiempo del fin. Pero lo que quiero mostrarte es que cuando dice aquí que Satanás irá a hacer guerra en contra de los santos y rodear el campamento, no se refiere al pueblo judío ni a un templo que se va a construir, sino que el campamento de los santos es la iglesia. Usted no lo puede coger literal. Pues lo mismo está pasando aquí en este versículo 4 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Cuando dice, el cual se opone y se levanta en contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. No se está refiriendo al mismo templo que habló Jesús en Mateo 24, el cual fue derribado por el general Tito, sino a la iglesia. Nosotros somos su templo. O sea que Pablo está diciendo aquí que este personaje, este hijo de pecado, este hijo de perdición, no solamente comete apostasía, sino que una vez que la cometa, va a ser pasarse por Dios. Y cuando dice aquí sentándose en el templo de Dios, lo que significa es tomando el mando del templo de Dios, o sea, de la iglesia. Y para mostrarte que no puedes asociarlo con el templo literal que habló allí Jesús en Mateo 24, te voy a usar el idioma original. Pero antes de hacerlo, mira, te voy a mostrar que a nosotros, a los hijos de Dios, a la iglesia de Jesús, se le llama el templo de Dios. Por ejemplo, allí en Juan 2:19, la palabra templo significa el cuerpo de Cristo y no un templo literal. En 1 Corintios 6:19 significa el cuerpo del creyente y no el templo allí de Jerusalén. En 1 Corintios 3:16 al 17 y en 2 Corintios 6:16, Efesios 2:21, pues entonces el cuerpo, la familia de Dios, los cristianos, significa el templo de Dios. Ahora, cuando usted pasa otra vez allí a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, la palabra que usó Pablo para referirse al templo, a la iglesia, no al templo hecho por mano de hombre, aquel que existía allá, y este general Tito lo desapareció. No, la palabra para templo, que es la que está usando Pablo aquí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4,
la palabra griega que se usó ahí es la palabra naos, que está haciendo referencia al cuerpo de Jesucristo, al templo donde Él mora ahora. Pero cuando usted vaya, por ejemplo, a Hechos capítulo 3, versículo 1, donde dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Pues entonces, ya aquí ahora la palabra cambia, porque ya no se está refiriendo al templo de la iglesia, se está refiriendo al templo que existía ya en aquel momento. Y entonces la palabra que se usó para templo, literalmente hablando, el templo de verdad hecho por un hombre, fue la palabra griega hierón, que no fue la misma que usó Pablo aquí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, la cual fue naos. O sea que con eso comprobamos que Pablo, cuando habla de este hijo de perdición que cometió apostasía, y el que comete apostasía es porque tenía que haber estado antes en los caminos del Señor. Tú no puedes apostatar de algo si no estuviste antes en ese lugar. Pues entonces, cuando dice aquí que este Señor se sienta en el templo de Dios, lo que quiere decir es que se hizo pasar, tomando el mando momentáneamente del cuerpo de Jesucristo, del templo de Dios, de nosotros, de la iglesia. Pero entonces, cuando continuamos leyendo el resto del pasaje, dice el versículo 5: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y aquí lo único que detiene a ese hombre de pecado es la iglesia, que es la única que, a pesar de que va a estar presente hasta el momento en que sea arrebatada al cielo para ir al encuentro de su Señor, para entonces en ese mismo momento ser destruido este hombre de pecado, como dice aquí, con el resplandor de la venida del Señor. Dice Pablo en el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Claro, ya está en acción, no el hombre de pecado, sino la maquinación del diablo, que es la que va a hacer que este hombre de pecado cometa apostasía. Ya eso está maquinándose, ya está en la mente del diablo. Mira, desde el mismo momento que fue lanzado fuera. Entonces, una vez que ese plan se lleva a cabo, pues entonces, dice Pablo aquí en el 8, entonces, cuando eso se consuma, se manifestará este inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por eso, porque este Señor se va a manifestar ahí mismo, en el último momento, para que se cumpla la escritura que ya te leí de Apocalipsis, que es cuando van a hacer guerra en contra de los santos, que no es con el pueblo de Israel, ni es en la ciudad, el campamento de los santos. No, van a ir a hacer guerra en contra de la iglesia, y en ese momento la iglesia va a ser raptada y el Señor va a matar a este inicuo con el resplandor de su venida en ese mismo día, en ese mismo momento. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice el versículo 9, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Y cómo es que dicen los hermanos que van a haber gente en la gran tribulación que se van a salvar? Si dice aquí el Señor, o dice Pablo,
de que cuando el Señor venga, pues ya se habrá acabado la oportunidad. Y como ya mostramos que no viene escondida, sino que solamente falta una sola vez por venir la visible, pues mire, concluimos de que el rapto secreto es mentira, de que la iglesia estará presente en la tierra hasta el regreso de Jesús para darle fin a este sistema y comenzar el nuevo, no de 1000 años, sino, mire, el estado eterno. Pero bueno, yo espero de que con este estudio pues ya nosotros podamos salir de duda. Queremos a nuestros hermanos que se inventaron esta doctrina, pero la doctrina está cambiada, está errónea, y en eso es en lo que nosotros no estamos de acuerdo. Discrepamos con muchos hermanos, la mayoría que creen en esto, pero bueno, hemos demostrado, como les dije ya, de que todo eso es una mentira. Este ha sido el pastor Lázaro González de la iglesia Agua de Vida, y estaremos la próxima semana trayendo otro poderoso mensaje de la palabra del Señor. Gracias y paz sean a tu vida.